con, ahora sí, estamos hablando el día de hoy de las 5 heridas de la infancia con Pamela Jara Gómez, que estamos transmitiendo en vivo y a la vez grabando esta conversación a través de Zoom, que en breve subiremos al canal de YouTube para que todas las personas que a lo mejor escucharon un pedacito y quieren escuchar más, o quieren volverlo a escuchar ya con detenimiento y ponerle más atención, quizás hay personas que nos están escuchando a través de la radio local, que es el 107.9 de FM en Cabo San Lucas, pero están trabajando o algo y dicen, bueno, después lo voy a escuchar con calma. Nos pueden escuchar en Espacio de Luz, que es nuestro canal de YouTube. Ahí lo vamos a subir en breve. Y estamos hablando, les decía, con Pamela Jara Gómez. Ella está en España y nos está hablando de las 5 heridas de la infancia. Hablamos hace un momentito de, bueno, de todo nos dio la introducción a este audiolibro que tiene ella y luego nos va a hablar un poquito más también al final de sus otros 2 libros que tiene publicados. Y también bueno, nos estaba hablando de la primera herida, que es la herida del abandono. Muchas gracias, Pamela. Sí. Bueno, gracias a ti, Moni. Seguimos entonces con lo de las heridas. Estábamos con la herida de abandono, que es una de las heridas más, como más masificadas que hay y también muchas veces difícil de identificar, ¿ya? La herida de abandono generalmente va a ir como media acompañada y media aparejada de alguna de las otras heridas. Casi siempre las heridas van acompañadas, ¿ya? Claro, Es van de raro la que mano. claro, lo raro es tener una sola herida, ¿ya? Porque si yo tengo herida de abandono, también de alguna manera voy a tener herida de rechazo, o voy a tener herida de carencias afectivas, sin duda, pues si tengo herida de abandono, eso va de la mano con herida de carencias afectivas, Claro, o herida de, en algunos casos, de humillación. Por ejemplo, las otras que nombra Liz Bourbeau cuando habla de la traición y de la injusticia, está todo relacionado en el fondo, ¿ya? claro. Porque todo va a depender de cómo la persona lo vive, o sea, Lo de cómo el percibe, niño lo vive y lo percibe, claro. ¿ya? Porque, por Sí, ejemplo, yo porque muchas... si se supone que la persona que más debiera amarme en el mundo me traiciona no queriéndome, Exacto. ya va de la mano la herida del abandono con la traición, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay formas de traición que las personas no siempre las relacionan. Por ejemplo, si yo cuando estoy entrando en la adolescencia y me pasan cosas de adolescente y se lo cuento a mi mamá y resulta que después escucho a mi mamá hablándolo con las amigas y riéndose, eso yo lo voy a vivir fatal. O sea, para mí va a ser Claro, la tremendísima traición. O sea, mi madre me ha claro, traicionado claro, claro. persona en quien yo más confiaba me ha traicionado. O si, por ejemplo, también la misma historia, yo le cuento algo a una amiga y no sé qué, y después esa amiga va y se lo cuenta a otro, nuevamente estamos frente a una traición, ¿ya? Claro, Entonces, acá es importante ir mirando qué es lo que claro. una persona vive como traición, porque en otras ocasiones, otra niño o niña que no tiene la herida de traición y le cuenta algo a una amiga y la amiga se lo va a hablar a otra, dice, ay, que eres habladora y no pasa de ahí, Claro. ¿ya? No tiene consecuencias. Pero si yo tengo mi herida de traición y la amiga hace eso, me va a quedar así como un daño profundo, quizás para el resto de mi vida y nunca voy a Claro, olvidar a aquella amiga que yo una vez le conté. claro, Porque claro, es como la puñalada, ¿no? exacto, exactamente. Entonces, en la herida del abandono nos encontramos con esto. Luego vamos a la siguiente herida, que es la otra muy, muy, muy generalizada, que es la de rechazo, ya que medio habíamos esbozado delante Esta sería la segunda. la segunda, Ok, ¿ya? el La rechazo. segunda herida, la de rechazo. Con esta herida nosotros nos vamos a encontrar cada vez que, por ejemplo, yo quiero hablar o quiero opinar y me dicen, "Ch, los niños no hablan", o cuando estoy hablando yo, tú te quedas callada,
claro, o cualquier gesto así, que yo voy a pedir una ayuda, siempre cuando voy dando estos ejemplos me estoy refiriendo a mamá y a papá. sí, O que son ayudar, los causantes generalmente de nuestras heridas, exacto. Y cuando porque no son hay, con las personas que convivimos estos 7 años, prácticamente todo el tiempo, que nos estamos formando, ¿verdad? exactamente. Y si, por ejemplo, mamá y papá trabajan todo el día y me dejan en casa de una abuela o de una tía o de cualquier persona, pero me van a dejar a casa y, por ejemplo, si la que me va a dejar es mamá, cuando se va yendo, yo voy y me agarro a ella, no te vayas, no me dejes. Y mamá me empuja y me dice, ya, no seas pegote, no seas cargante, que me tengo que ir. Y me hace el gesto de empujarme, Claro, nuevamente me puede estar generando una herida de rechazo. claro, Rechazo y abandono. En ese mismo claro, instante se me genera rechazo y abandono de mamá. Si yo eso lo vivo muy mal, ojo, claro. que no todos los niños lo van a vivir de la misma manera. Y aquí hay otra cosa que es muy importante de hacer hincapié y es que dos hermanos, incluso pueden ser mellizos o gemelos, o sea, han nacido al mismo tiempo, han estado en el vientre al mismo tiempo, o sea, todo al mismo tiempo, con Sí, mismo mamá y misma papá, y van a tener heridas diferentes. ¿Ya? sí, Y también eso se da. tiene que ver con qué es lo que se activó en su ADN, porque no toda la información se activa igual en todos los hermanos o en todas las familias. Claro, Entonces, es que algunos, perdón que te interrumpa, algunos eh, asumen el rol de ser como esa persona que viene a destrabar o a desbloquear esta carga de de nuestros ancestros o ancestras. exactamente. Y además, siempre, ahora que mencionaste lo del rol, es muy importante tener claro que todos tenemos un rol que cumplir en nuestro sistema familiar. Claro, Entonces, si, por ejemplo, si ya hay más hermanos y ya está, por ejemplo, el aplicado y estudioso, ya está la que siempre ayuda a mamá, ya está el no sé qué, yo cuando yo nazca o cuando yo llegue a mi sistema, si yo soy la tercera o la cuarta, es como que voy a ocupar los roles que están, entre comillas, disponibles. claro, Entonces, claro, a lo mejor falta la rebelde, pues yo voy a ser la rebelde. claro. O falta la cuidadora, ¿ya? La que se va a quedar cuidando de mamá y de papá cuando se hagan viejos, cuando se hagan mayores. Entonces, Fíjate que acá en México hay una, bueno, había, ya creo que ya no es tanto, pero había una tradición muy horrible que la hija más chica era la que la tenían, este era su proyecto sentido, la tenían para, o sea, no para, se iba a casar, nada, solo se iba a encargar de los padres cuando envejecieran. para Está quedarse a cuidar fuerte, de los padres. Claro, claro. es una carga muy pesada. Y eso, por ejemplo, si la hija menor quiere hacer su vida y resulta que le ponen esta tremenda losa en la espalda de, no, no, ¿a dónde vas tú queriendo casarte o queriendo tener tu vida? Si a ti lo que te toca es cuidar de mamá y de papá, Claro. ella, si es que se queda y no se logra revelar y se subyuga al sistema, va a generar tal herida que aunque ella no tenga hijos, ese sufrimiento y ese dolor de ella se va a transferir a la siguiente generación, que en su caso van a ser sus sobrinos o sobrinas. Sobrinos o sobrinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información es energía y la energía baja por el árbol, que no hace Claro. falta que yo la haya parido a la niña que va a manifestar eso en la siguiente generación. Basta con que esté en mi mismo sistema familiar. Y Entonces, seguramente también serán muy unidas esa tía y sobrina que va a aceptar esta van a carga. resonar, la sobrina Sí. se va a sentir muy identificada con la tía, y ya no Ujú. te digo si más encima le llaman igual que a la tía. Le Ah, ya ponen está, esa es doble tía, carga. exacto. Se lo terminan de hacer en colores porque la De hacen doble. joder, se la terminan de joder. Exactamente. Eso Ay, también mucha sí, gente no se da cuenta y que pensando que lo hace muy bien en memoria de no sé qué y tal, le pone el nombre de la tía, de la abuela, de la no sé qué, y le está traspasando una carga tremenda a esa criaturita que está recién llegando y nada más llegar al mundo, ¡pum! Toma, aquí tienes, a cumplirle los deseos no cumplidos al anterior. claro. Pero fíjate que ahora que mencionas eso, lo pienso, y normalmente le ponemos nombre a nuestros hijos en honor a alguien, siempre, aunque no sea de la familia.
O Sí, sí. sea, es como, por ejemplo, en el caso de mi hija, eh, yo no tenía, ya iba a cumplir 9 meses, casi 8, tenía como 8 meses de embarazo y no tenía un nombre de mujer, tenía solo de varón. Pero dije, bueno, ¿y si nace niña? Porque yo no quise saber el sexo, Ya. quería que fuera sorpresa. Entonces yo dije, bueno, es que tengo que escoger uno para ver, o sea, por si es niña, ¿no? Por si acaso, claro. Claro, y fue niña, pero lo escogí por una actriz. Ya. Ajá. Entonces siempre va a haber esa carga de escogerlo en honor a alguien. Claro, porque además fíjate que incluso cuando tú escoges sin querer evocar a nada ni a nadie, los nombres en sí también tienen su peso y su carga. Claro, claro, claro. Entonces, es como, por ejemplo, justamente hoy día hacía una sesión a una mujer que su madre se llamaba algo así como, por ejemplo, María Dolores. Y resulta que nadie en la familia se llamaba Dolores, pero esa mujer vive eternamente quejándose. Claro, la Claro, barbaridad. le han puesto un nombre que es como una carga, es un peso y hay muchos nombres que tienen esa carga, de la misma Claro, manera que hay nombres claro, que tienen lo inverso, ¿no? Por ejemplo, cuando claro. te llaman Esperanza O o Luz. Fortunata, Ya, o claro, o sea, claro que ahí son. es diferente, pero hay que tener también mucho cuidado con eso, como nombras a los hijos, porque además de evitar ponerle nombre a alguien de la familia, es evitar que el nombre vaya a Sí, contener peso en sí mismo. claro, claro. Sí, sí, sí. De hecho, hay una persona cercana que quería ponerle Adolf a su hijo. Y yo dije, ay, no, no sabe lo que está haciendo Dios. El Porque dictador. imagínate, obviamente no, no era Hitler, ¿no? No, Imagínate la carga de esa criatura, ¿no? claro, Sí, lamentablemente, bueno, yo te digo, mi hija ya tiene más de 30, entonces en ese momento no tenía esta información. Ahora hay hasta libritos para escoger con el significado, entonces ya le puedes dar otra energía a eso, exact- ¿no? exactamente, ya Pero puede tener bueno, otro peso. entonces, entonces estábamos hablando de la herida del rechazo. De la herida del rechazo. La herida del rechazo es muy compleja y muchas veces donde la vamos a empezar a ver más rápidamente es en los contextos laborales, ¿ya? O cuando estamos por ejemplo, en la universidad, ¿ya? Resulta que hay que hacer un trabajo en grupo y voy a preguntarle a una compañera, no, no, yo ya tengo grupo. Le voy a preguntar a otro, no, no, yo ya tengo grupo, ¿ya? O sea, empiezan a aparecer y después, claro, cuando yo llego al trabajo y resulta que continuamente voy sintiendo o que me dejan de lado, o que no me toman en cuenta, o que para los proyectos, lo que sea, o sea, siempre me va quedando como lo que va dejando la ola. Claro, Si yo traigo mi herida de rechazo desde el vientre, o incluso a lo mejor no del vientre, pero sí desde mi infancia, lo voy a empezar a llevar muy mal. Y mi primera tendencia inconsciente va a ser, me cambio de trabajo porque el problema es el trabajo. claro, Pero cuando ya te has cambiado 3 o 4 veces de trabajo y sigues teniendo el mismo problema, es cuando tienes que ver y decir, a ver, ¿cuál ha sido el factor común en estos 4 trabajos? Y no puedes decir que las 4 veces tenía un jefe hombre. ¿Ya? O sea, eso no es válido. claro, claro, claro. Ahí el factor común he sido yo. Claro. Entonces, Este, es mirarse ahí. pero en ese caso aplica lo mismo que con la herida del abandono. O sea, si yo busco una pareja, un trabajo, es como para darme cuenta lo que tengo que hacer o, sí, hacer consciente, ¿no? Claro, Bueno, y claro, sanar esa herida. acá hay algo que es muy bonito. Si nosotros esto lo entrelazamos con la psicogenealogía y transgeneracional, todo lo que nosotros vivimos y experimentamos en nuestra vida está de alguna manera resonando con el árbol y yo, al ser un fruto de mi árbol, yo vengo
ayudar a reparar y a sanar mi árbol. Entonces, si a mí se me ha manifestado la herida de rechazo, también sería interesante, si tengo la información y la conciencia, de mirar cuántos más se han sentido rechazados o han vivido el rechazo en sus vidas, porque si es algo que se me repite mucho, sin duda, yo vengo a reparar eso y a sanarlo. Entonces, el que yo me siga como esquivando o mirando para un costado cuando me aparecen situaciones y no las termino de abordar o de afrontar, cada vez se me van a ir manifestando más grandes y más dolorosas. ¿Ya? Yo siempre hago la analogía con los exámenes cuando uno está estudiando. ¿Ya? Sea lo que sea que estés estudiando, en el colegio, en la universidad, un curso, ¿ya? Tú has tenido una serie de lecciones y después tienes que rendir un examen. Vas a rendir el examen y suspendes el examen. ¿Qué es lo que te toca? Volver a repetir el examen. Claro, es Lo que como, pasa. la vida es como la escuelita, o sea, Exacto. Pero además, si tú te fijas, siempre el examen que me toca repetir es más difícil que el anterior, porque el sí, primero obviamente no te van a poner el mismo. y no me van a poner ni la misma pregunta y me van a preguntar cosas más específicas para que yo estudie más. Entonces, si vuelvo a suspender la segunda vez, o sea, seguiré repitiendo hasta que apruebe. Y ese seguir repitiendo hasta que apruebe es, me enfrento con un rechazo de una amiga, con un rechazo de una pareja, con un rechazo de un jefe, con un rechazo de un vecino, con un rechazo, y empiezo a encontrarme con rechazo en todas partes. Claro. Hasta que yo trasciendo aquello y me aprendo la lección, y aprender la lección no es reconozco que tengo herida de rechazo. Aprender la lección es decir, ¿cómo lo abordo ahora de manera diferente para que no se me siga repitiendo siempre lo mismo? Claro. Sí, Entonces, sí, sí, la clave está en hacer cosas distintas a todo lo que he hecho hasta ahora. claro, como decía Einstein, no, no esperes otra, Exactamente. otra respuesta si siempre va a Es ser lo mismo. lo mismo, ¿no? O sea, si no Tal cambias cual. nada, pues nada va a cambiar. Y cada vez Exactamente. va a ser peor porque es como esta relación con lo que conocemos como enfermedades, lo digo entre comillas, Sí. enfermedades porque en realidad son bloqueos energéticos que nosotras mismas nos generamos cuando tenemos estas heridas y no resolvemos, Claro, es ¿no? como, por ejemplo, el cáncer de mama es un símbolo súper claro, ¿ya? Cuando se dice en el ámbito clínico que los cánceres son hereditarios, no, lo que se No, hereda no es el cáncer, porque uno no viene con la célula cancerígena del vientre. no, no, Lo no, que se heredamos la hereda es, información. claro, y es la predisposición genética y emocional a responder de la misma manera frente a una situación que se nos va a repetir. Eso Entonces, mientras no nos hagamos conscientes. claro, exacto. Porque Porque si cuando nos yo, hacemos conscientes, una, no aceptamos la herencia, o si ya lo aceptamos inconscientemente y teníamos esta situación, bueno, deberíamos de resolverla claro, sin es problemas, ¿no? distinto, es diferente cuando uno tiene la conciencia y sabe de dónde viene. Por ejemplo, en mi familia, una gran cantidad de mujeres han tenido cáncer de mamas, incluyendo mi madre, que en paz Claro, descanse. Entonces, claro, ¿qué pasaba en mi familia? Que todas las mujeres por mi línea materna, con conflictos con los maridos, todas separadas, divorciadas, abandonadas. Entonces, en algún momento, a mí, hace unos pocos años atrás, me aparece en cada mama unas pelotitas, ¿ya? Una en pero, cada una. Entonces, claro, yo teniendo todo esto consciente, cuando me lo detectan, yo digo, a ver, ¿qué me está pasando por aquí y qué me está pasando por allá? Ah, vale, ok, sí, las mamas siempre son conflicto con pareja o hijos, ¿no? Depende del exactamente. lado. Pareja o padres, A ¿ya? padres también. Bueno, es que los padres siempre están involucrados en todas nuestras Exacto. heridas. Si yo soy, si Pero yo me soy refiero al jefe, momento actual, sí, este, tengo un conflicto con mi hijo o con mi hija, el lado derecho o el lado izquierdo, depende eh, si es del claro, masculino o el el, femenino, y aparte puede ser también la pareja, ¿no? Lo mismo pasa
con el útero, ovarios, Esto tiene que ver etcétera. con el hogar y la familia. Claro, Claro. Todo lo que es el aparato reproductor es ujú, familia. claro. Eh, Ay, tengo eh, un arete que me está volviendo loca. Lo voy a sacar, perdón, pero con el audífono me está pinchando ahí está, ya. Perdón. Sí, es increíble, pero cuando hacemos esta conciencia y vemos, ¿para qué me sirve el pecho? Pues para amamantar, ¿no? Exacto. Para nutrir. Mm. Y si yo no estoy nutriendo mi relación con quien sea que Mm. estoy involucrada, obviamente me va a salir algo en esta parte. Y así con todo el cuerpo, Todo, ¿no? todas las Con- enfermedades, todos los síntomas, todo. Está relacionado con lo no expresado, lo no verbalizado, lo no resuelto. Claro, ya sea que lo traigamos desde el vientre materno, o sea, desde la gestación, o que lo traigamos como en esta información que nos decías de la tía que no se casó, no tuvo hijos, pero está en el árbol, ¿no? Claro, y se quedó con ese terrible dolor y frustración de no haber podido conseguir realizar sus sueños, casarse o lo que fuera que ella quería hacer. Entonces, ese dolor se transmite. Hay un libro que es muy bueno que habla sobre esto que se llama Este dolor no es mío, Ah, de, sí, de claro, Mark Walling. Es espectacular. buenísimo, sí, bueno. Pues Ese está muy tomen bueno. nota los que están escuchando porque esta información es muy buena. Después vamos a dar también el contacto de Pamela para que quienes quieran consultar o tengan alguna duda, pregunta, y la quieran contactar, ella nos va a compartir ahorita un ratito más su contacto, así que vayan buscando en qué anotar. Ya casi no se usa el lápiz ni la... Exacto. pero en el celular, donde quieran Sí, apuntar, exacto. ahorita mismo les vamos a dar, en un momento les vamos a dar esta información. Por lo pronto les agradezco a las personas que nos están escuchando, eh, a Anabel Gutiérrez, a Gabriel Indelicato, que nos está escuchando de Argentina, Ana Sí. Paula, que está aquí en Los Cabos también, están mandando mensajitos. Bueno, no los puedo leer todos ahorita, pero agradecemos que nos estén escuchando y Mm. que, bueno, después recuerden que vamos a subir esta información a YouTube. Pamela, entonces hablamos de la herida del abandono y de la herida del rechazo. ¿Qué más nos queda? La siguiente herida que para mí es tremendamente importante es la del maltrato, porque nuevamente tiene muchas formas, caras y colores. ¿Ya? Porque la gente cuando escucha maltrato suele asociarlo con maltrato físico o maltrato psicológico, pero hay muchos otros tipos de maltrato y, por ejemplo, hay uno que se usa mucho, pero que no siempre lo nombran como tal, que es el silencio. ¿Ya? Que cuando te, entre comillas, te castigan con silencio, ¿ya? Yo me enfado contigo, estoy en una relación de pareja y mi pareja ha hecho algo que me ha molestado, entonces yo estoy 2 o 3 días sin hablarle, ¿ya? Eso también Es es maltrato, maltrato. claro, eso es maltrato psicológico, maltrato emocional. Entonces, nosotros podemos maltratar de muchas maneras, Claro. también, Y por también es ejemplo, inmadurez. es que ahí, fíjate que yo tengo un poquito más de cuidado con esto de la madurez o el estar, ¿cómo se dice? O ser adulto, porque hay personas que pueden tener, no hay edad para las No, 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 heridas, no, por eso digo inmadurez. No es como claro, que no tiene que ver con la edad, sino claro, con este entendimiento de que puedo estar enojada, pero la comunicación es fundamental en una relación. pero fíjate que aquí hay algo que no podemos dejar de lado y es que nosotros vamos a constituir la imagen de cómo es el mundo a partir de lo que hemos conocido en casa. Claro, Si en casa no se hablaba, para mí lo normal es no hablar. claro. Eso es lo que yo tengo normalizado. O sea, y si yo llego a una relación en la que no hablo y me dicen que soy una inmadura porque no hablo, yo decir, ¿pero de qué está hablando?
¿Qué tiene que Claro, ver claro, con claro, que me diga que soy inmadura con que no hablo? Pero si claro. en mi familia nadie hablaba, ¿por qué tengo que hablar? O Mm, sea, ¿y de qué voy a hablar? mm, Claro, si quiere, es como yo crecí, como aprendí. claro. Sí, Entonces, totalmente. por eso que nosotros jamás podemos juzgar a otra persona y jamás podemos hacer un juicio de valor de Claro, sus acciones y de sus dichos o de sus silencios. claro. Sí, por Porque eso, primero, en mi caso, yo cuando te voy a contar algo, pero no digas nada. Yo mejor no me digas nada porque mi pecho no es bodega. O sea, no voy exacto, a guardar esa información. No es que voy a ir corriendo a contársela a todo el mundo, pero tampoco me quiero cuidar de lo que digo o lo que no digo porque la otra persona, no, si no quieres que se sepa, quédatelo, ¿no? exacto, exacto. Me hiciste recordar una frase que me dijo una vez mi padre, muy sabio él, cuando yo tenía como 14 años, me dijo, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Claro, En ese momento, a los 14 años, no lo entendí, pero claro, nunca se me olvidó la frase. Y cuando fui creciendo, fui entendiendo y dije, ostras, qué buena frase. claro, Si no quieres que claro, algo se sepa, no lo hagas o no lo digas. claro, O si no, siempre que algo se ve o se dice, corre el riesgo de que eso se multiplique. claro. Sí, Entonces, totalmente, totalmente. es muy sabio tener eso en consideración. Totalmente, claro. Entonces, la herida del maltrato tiene esto de que muchas veces nosotros hemos podido vivir experiencias de maltrato y no ser conscientes de ello, ¿ya? Por Sí, ejemplo, si a mí de niña, cada vez que yo, no sé, hacía una tarea mal o me equivocaba en algo, me decía, ah, pero qué inútil que eres, siempre haces todas las cosas mal, eso también es maltrato, claro, obvio. porque lo que está Bueno, haciendo... obvio no, porque para algunas personas que lo siguen haciendo no se dan cuenta que, Exactamente, fíjate que esas frases con las que nosotros hemos crecido escuchando, qué inútil, que no sirves para nada, que siempre la fastidias o que siempre dejas la embarrada o lo que sea, esas frases, si yo las estoy escuchando durante toda mi infancia, cuando yo llego a mi edad adulta y me dicen, ¿puedes hacer este informe? Yo entro en pánico y digo, "Ay, ¿cómo voy a hacer ese informe yo si yo siempre la fastidio, yo siempre la embarro, yo siempre hago claro. las cosas mal, si yo soy un inútil? O sea, y no es que yo me lo esté diciendo conscientemente, pero me vienen estas frases así, Ujú, la inútil, la que siempre la fastidia, la que no sirve para ujú, nada. Entonces, adivina qué termino haciendo, hago un informe y lo hago mal, claro, claro. Y no claro. lo hago mal a conciencia porque estoy tan estresada queriendo hacerlo bien, Bien, pero como yo crecí escuchando estas frases del discurso materno y del discurso paterno, yo lo que no voy a hacer es traicionar a mamá y a papá. claro, les Entonces voy a lo que dar la voy a hacer razón siempre. es que voy a hacer lo que ellos decían porque ellos tenían la razón. Qué Entonces loco, la ¿no? voy a fastidiar Claro, y voy a hacer las cosas mal. Y cuando me vuelvan a decir, pero ¿cómo pudiste hacer esta equivocación en este informe, no sé qué? Yo, por un lado, me voy a sentir mal, pero en el fondo, inconscientemente, estás siendo leal. estoy siéndole leal a mamá y a papá. Entonces, es Sí, brutal, porque sí, nuestro sí. inconsciente nos domina casi la mayor parte de nuestro Sí, día. sí, yo digo que más del 80% del tiempo Sí. estamos en la inconsciencia, como, eh, como que nos manipula todo el tiempo el inconsciente, ¿no? No, no, como decía Carl Gustav Jung, el psicoanalista suizo, Sí, decía, sí, espérate, mientras no hagas consciente tu inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. exacto. Sí, No, es mi totalmente, destino. Nada, nada, de destino nada. Es que tú no has tomado conciencia de lo que te está ocurriendo y como no has tomado conciencia, te sigue ocurriendo lo mismo. totalmente, totalmente. Ay, ¿qué crees, Pamela? Que ya pasó otra La media otra hora. media hora. Tenemos Bueno, que ir a un pequeño corte y vamos ahorita al otro tema. regresamos, ¿vale? Eso. Bueno, hacemos lo mismo, ¿eh? Sí, tengo un Cortamos y problema. volvemos. Vale, pues, Dale. gracias.